Hola, hoy vamos a hablar del tratamiento osteopático de la cefalea tensional. Simplemente me gustaría recordar que es uno de los trastornos neurológicos más prevalentes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud incluye a la cefalea tensional entre los 10 problemas de salud más discapacitantes tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Entonces, bueno, pues en este caso tenemos un paciente con una cefalea tensional crónica y vamos a explorar una serie de elementos en relación con ese problema, llamémosle también neurológico, con esas disfunciones neurológicas que nos puede traer dicho paciente con dicha sintomatología. En primer lugar, es interesante que el paciente, en la forma que habitualmente está en las actividades de la vida diaria, que es de pie, nos vamos a poner de pie, exploremos para determinar cómo es su estática, cómo es su línea de gravedad. En esa línea de gravedad intentaríamos trazar una plomada desde el occipital que pasara por el ápex de la zona dorsal y que pasara por el ápex del sacro. En este caso, y vemos en este paciente, que ligeramente la cabeza se está disponiendo anterior, es decir, lo que llamamos posición adelantada de la cabeza. Esta posición adelantada de la cabeza, para mantener una frontalidad de la mirada, requiere también una adaptación a nivel suboccipital, es decir, una extensión de la zona occipucio-atlas axis. Cuando yo tengo una disfunción a este nivel, sí que por la presencia del núcleo cervical del trigémino que nosotros vamos a tener en esas estructuras, vamos a tener una alteración neurológica, fundamentalmente en lo que respecta a la inervación de las estructuras propias de este quinto nervio craneal, nervio trigémino. Entre ellos es la duramadre craneal, y esto es muy posible la causa de las cefaleas tensionales. Bueno, sin más allá, vamos a empezar explorando un poquito esa estática y vamos a explorar también esa dinámica, donde vamos a meter el mentón, seguimos bajando el pecho despacito y con los hombros relajados y nos damos cuenta de otro elemento, stop. Vamos a ir viendo paso a paso, mientras que algunas estructuras, como vemos ahí, los espacios interespinosos se van abriendo, hay regiones en donde esos espacios interespinosos, como vemos ahí, como vemos sobre todo a ese nivel, esos espacios no se abren. Quiere decir que el segmento, en este caso segmento vertebral T6, T7 aproximadamente, ese segmento rechaza la flexión, rechaza el movimiento de flexión. Posiblemente se encuentre en un estado de bloqueo articular, lo que llamaríamos un síndrome facetario si hablamos desde el punto de vista de la clasificación internacional de enfermedades. Si seguimos más abajo aún, vemos también otros elementos, un poquito más abajo, más hacia la charnela toracolumbar, en disfunción. Esto podría estar relacionado con el músculo diafragma. Alteraciones tónicas de este músculo podría alterarnos la movilidad de esta región de la charnela toracolumbar. Pero esto son hipótesis. Ahora tendremos que hacer test propios para determinar si estos elementos se encuentran en un estado no solo de fijación articular, hipomovilidad que llamaríamos en osteopatía, sino un paso más. Habría, y la pregunta sería, ¿habría una disfunción neurológica, como hemos hablado anteriormente? Eso es lo que en osteopatía llamamos facilitación medular. Esto es lo que vamos a ir explorando. Nos vamos a sentar inicialmente y vamos a hacer unos test que desde la zona occipucio atlas axis, déjate caer hacia mí, flexo extensión neutra y buscamos posibles, por ejemplo en este caso en la izquierda, posibles restricciones de movilidad. Vamos a ir, nos ponemos un poquito a ese nivel, vamos a ir buscando con esta test global inicialmente, que es el Quick Scanning a nivel cervical. Nos vamos hacia la charnela cérvico-torácica, en donde vamos a ponernos en otra disposición,
Déjame pasar los brazos, vamos a dejarnos caer la frente sobre los codos y realizamos igualmente el empuje postero-anterior tipo ballesteo, en donde efectivamente encontramos la misma zona que hemos visto en la inspección dinámica, encontramos una zona de alteración. Una zona de alteración de la movilidad, el deslizamiento postero-anterior, por tanto, eso efectivamente nos va diciendo que esa restricción de ese movimiento analítico específico nos tiene que generar algún tipo de limitación en el movimiento analítico simple, que es la flexoextensión, como hemos visto en la inspección dinámica. Verificamos si a ese nivel encontramos un cambio en la sensibilidad, en donde si esta sensibilidad es normal a nivel espinoso, si encontramos que, por ejemplo, en este punto, el paciente nos habla, como es el caso, de aumento de sensibilidad de la zona de la espinosa, quiere decir que el esclerotoma se encuentra en un estado de facilitación. Muy bien, vamos a ver justo lateralmente el estado del miotoma, en donde la palpación de las bandas tensas de la musculatura paravertebral nos está indicando, en este caso del dorsal largo, nos está indicando que también existe un miotoma. Hay un aumento tónico en la banda tensa. 3-4 niveles hacia abajo, si realizamos un pinzado rodado, nos encontramos con el dermatoma, es decir, en este caso, en la zona derecha, hay una mayor resistencia al pinzado rodado, por tanto, podremos tener a ese nivel una dermalgia refleja. Estos 3 criterios, esclerotoma, miotoma, dermatoma, son los 3 criterios que, si salen positivo, podemos hablar de una alteración neurológica. Cierto, eso es una alteración neurológica menor, pero es una alteración neurológica que nosotros osteopáticamente llamamos como facilitación medular. Sin lugar a dudas, para nosotros es un elemento a tratar urgentemente, ya que esto nos está generando adaptaciones a los demás niveles. Para dicho tratamiento nos vamos a poner en decúbito supino. Acercamos y aproximamos el paciente a nosotros todo lo posible, cómodamente, puesto que es una disfunción en donde rechaza la flexión, es una disfunción en extensión. Por tanto, para ello vamos a realizar una técnica llamada clásicamente dog técnica, técnica del perro, para abrir las facetas articulares que se encuentran en estado de disfunción. Para ello, relajando bien al paciente, vamos a buscar ese espacio, nos ponemos en la zona subyacente, tomamos aire, soltamos aire y con un pequeño impulso body drop llamado, liberamos las articulaciones. Por tanto, desde el punto de vista mecánico, hemos liberado las facetas para ese síndrome facetario del que estaríamos hablando, pero también estamos, y por vía hasta posterior, generando un estímulo medular para la corrección neurofisiológica de esa zona. Nos ponemos y nos centramos en la camilla. Si habíamos encontrado de la misma forma una disfunción a nivel cervical alto, vamos a realizar un thrust a nivel de la zona suboccipital. Para ello vamos a trabajar desde el mentón, fijamos para una flexoextensión neutra y con el índice, borde radial del índice, nos ponemos en la zona del occipital, en donde con pequeños movimientos suaves buscamos la restricción de la movilidad y con el empuje postero anterior, en este caso, realizamos la liberación de ese nivel. Igualmente, hemos liberado un problema mecánico, pero no solo hemos hecho esto, sino que también hemos hecho un estímulo neurológico interesantísimo a ese nivel suboccipital, ya que tenemos el núcleo cervical del trigémino. Habiendo realizado este tipo de manipulaciones de alta velocidad y corto recorrido, los thrust clásicos en osteopatía, no solo realizamos la corrección mecánica, sino
el estímulo neurológico. A partir de haber realizado ese estímulo, esa normalización neurofisiológica de esos niveles medulares de los que hemos hablado, ahora vamos a hacer unas técnicas, y ya nos centramos a nivel craneal, de lo que sería las técnicas osteopáticas propias craneales. Es interesante la realización de test, tipo test de sensibilidad craneal. Es un test que se ha visto o se ha demostrado fiable desde el punto de vista de la literatura científica. Es un test que combina la palpación de 8 puntos para determinar la sensibilidad craneal y pericraneal. Esos puntos pues van a ser a nivel de los músculos maseteros, músculos temporales, en donde en un momento determinado puede existir un dolor, un mayor dolor en un punto determinado. Bueno, pues vamos a hacer un diagnóstico diferencial, porque claro, si en un punto determinado existe un dolor, puede deberse al músculo que cubre el cráneo, músculo en este caso el temporal, pero es que puede ser un problema del propio hueso, hueso craneal, también llamado el temporal, en su relación con su tapiz interno, que es la dura madre, las meninges. Para este diagnóstico diferencial es muy sencillo, lo único que tenemos que pedir al paciente que cierre fuertemente los dientes, aprieta, el músculo se contrae y yo voy a palpar con exactamente la misma presión. Relajamos. Le preguntamos al paciente si el dolor ha disminuido o se ha aumentado. Si el dolor se mantiene o incluso aumenta, evidenciamos que es un problema miofascial. Tendríamos que tratar técnicas del músculo temporal. Si por el contrario el paciente nos ha dicho que en situación de apretar los dientes al palpar con la misma intensidad y fuerza nos dice que el dolor ha desaparecido, claramente podremos hablar que es una disfunción craneal ósea, que puede ser ósea o bien sutural. Después veríamos un poquito los diferentes test para este sistema craneal, pero claramente serían técnicas de tratamiento a nivel craneal. Siguiendo, podemos palpar a nivel huesos frontales para determinar también esa sensibilidad craneal, pericraneal con los músculos esternocleido-occipitomastoideo. Ya sabemos que esta musculatura, por ejemplo en este caso tengo un aumento tónico izquierdo con banda tensa a este nivel, esta musculatura genera dolores referidos que muy frecuentemente, como es el caso, nos va a dar dolores referidos muchas veces frontales, supraorbitarios, a nivel de las mastoides, a nivel del conducto auditivo, etcétera. Siguiendo con esa palpación, iríamos a la musculatura suboccipital, donde musculatura bien suboccipital, muestro ahí, no hay que mover al paciente, pero mostramos ahí para palpar. Es muy frecuente que esta musculatura, pequeñita, pero con una gran cantidad de usos neuromusculares por gramo de tejido, es decir, que por ello algunos autores les están diciendo que esta musculatura es monitores propioceptivos del sistema nervioso central, así lo determinan algunos autores. Es una musculatura fundamental y muy frecuentemente alterada tanto en situaciones traumáticas como puede ser el síndrome del latigazo cervical, como en situaciones posturales, como tan frecuente es la posición adelantada de la cabeza. Siguiendo a ese nivel, nos iríamos a la musculatura de los trapecios, fundamentalmente el trapecio superior. Yo quiero recordar que tanto el esternocleido-occipitomastoideo como el trapecio superior están inervados por el nervio espinal. Ese es el 11º nervio craneal, que también volvemos a la misma relación con el tema del cráneo. Apófisis mastoides, que la tenemos, es propia del hueso temporal, dolor en la apófisis mastoides, muestro, muy bien.
Y en la apófisis coronoides, en donde pido abrir un poquito la boca suavemente, donde la tengo clarísimamente localizada, en esa mandíbula, en esa maxilar inferior, donde se enganchan los músculos tan importantes como los músculos temporales para la masticación. Bueno, pues este test nos habla de una mayor o menor hipersensibilidad craneal. Eso es interesante para nosotros porque eso se puede estar relacionando tanto neurológicamente con la zona trigeminal, por tanto núcleo cervical del trigémino es fundamental, como también alteraciones neurovasculares cráneo-cervicales, donde recordamos que la responsabilidad a nivel de asta lateral la estamos encontrando en la región dorsal alta, y en su caso, dicha región dorsal alta alta media, existía una disfunción a nivel de facilitación medular. En cuanto a las técnicas craneales, sin lugar a dudas igualmente, primero tenemos que hacer un test, y test tan sencillos, igualmente que a nivel estructural lo hemos hecho en columna vertebral, a nivel craneal lo hacemos con el mismo nombre, Quick Scanning. El Quick Scanning igualmente determina mediante un bombeo las zonas, segmentos de región donde más dureza craneal encuentro. Igualmente, test de los 4 cuadrantes, cuadrantes posteriores, cuadrantes anteriores, cuadrantes posteriores y cuadrantes anteriores. Son test globales que me permiten determinar zonas de dureza. Cuando determino esas zonas de dureza, palpo los niveles suturales, concretamente en este caso la sutura parietofrontal, para determinar el estado de facilitación de irritación a este nivel que pueda haber y la dureza. En ese sentido podemos hacer técnicas propias para ese frontal, técnicas propias para ese frontal, para ese parietal, o técnicas propias para una sutura como puede ser la parietoescamosa a nivel de la cara lateral del cráneo. En algunos puntos donde podemos determinar que pueda existir algún tipo de fijación importante, podemos realizar los trus craneales, en donde nos vamos a colocar en un bisel, en el otro bisel, y mediante el empuje y compresión del bisel externo y simplemente la separación del bisel interno, podemos llegar, como es el caso, a realizar diferentes thrusts en diferentes orientaciones con mis antebrazos para liberar las zonas suturales. Finalmente, y trabajando con el ritmo cráneo-sacral, podemos equilibrar lo que llamamos ese ritmo cráneo-sacral para normalizar el sistema membranoso, estimular así no solo la parte mecánica de esa dura madre, sino también estimular así la parte neurovegetativa desde el punto de vista de esa biodinámica de líquidos, líquido cefalorraquídeo, líquido arterial, líquido venoso. Estos serían los componentes osteopáticos del tratamiento osteopático de la cefalea tensional.